Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Yadira Perdomo. En este caso les voy a hablar sobre el razonamiento lógico y el razonamiento abstracto. ¿Qué es el razonamiento lógico? El razonamiento lógico es la capacidad que tenemos nosotros como personas de pensar de manera clara, precisa, coherente y concisa. Esto funciona pues para la vida cotidiana, además de en la educación. Por ejemplo, si está lloviendo, entonces se moja la carretera. Una premisa 2 es está lloviendo. Esto se antepone como ejemplo de razonamiento lógico, ya que en efecto si llueve, pues la carretera o la vía se presenta pues humedad. El razonamiento abstracto, por el contrario, pues es la habilidad de analizar situaciones más complejas, identificar patrones, relaciones. Aquí, por ejemplo, se pueden ver series de números, series de figuras. Por ejemplo, eh, tenemos una postura de que se alternan colores blanco, negro, entonces pues lo que podemos analizar es que interfiere nuevamente el blanco y así sucesivamente. Ejemplo, si es una escala de figuras, un triángulo, un círculo, un cuadrado, entonces analizamos que va nuevamente el triángulo, el círculo, el cuadrado y así se repite sucesivamente. En conclusión, el razonamiento lógico pues ayuda para aprender y corregir y tomar pues la decisión que sea mejor dependiendo del contexto. Mientras que el razonamiento abstracto permite pues la innovación, ya que se genera o se desarrolla esa habilidad de analizar más la situación. Un saludo muy especial para todos y cada uno de ustedes. Para mí es un honor poderme dirigir eh, en esta fase 3 de pensamiento lógico matemático. Vamos entonces a trabajar en esta ocasión, que es un razonamiento deductivo. Como podemos observar en la infografía, esta infografía se hizo con ese objetivo de poder explicarlo. Eh, entonces decimos que un razonamiento inductivo es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantizan. ¿Y qué es un razonamiento deductivo? Entonces, un razonamiento deductivo se llama razonamiento deductivo al proceso mental que parte de una serie de datos generales para llegar a una conclusión específica. En este tipo de razonamientos, las premisas son verdaderas y si se sigue el proceso lógico adecuado, entonces la conclusión también será verdadera. Para ello, entonces, he formulado dos ejemplos. Para el ejemplo de un razonamiento deductivo, entonces podemos observar aquí premisa 1, Tokio es una ciudad grande. Premisa 2, Londres es una ciudad grande. Conclusión, por lo tanto, todas las ciudades son grandes. Entonces podemos determinar varias cosas. Lo primero, que la primera y segunda premisa se basan en hechos concretos, que Tokio y Londres son ciudades grandes. Se hace una generalización basada en la observación, es decir, a partir de estas observaciones se intenta concluir que todas las ciudades comparten las mismas características de ser grandes. Por lo tanto, el carácter probable y no absoluto de este razonamiento nos lleva entonces a definir que la conclusión es una generalización, pero no necesariamente verdadera en todos los casos. Es decir, aunque Tokio y Londres sean grandes, hay ciudades pequeñas que el razonamiento no las considera. Entonces, desde la precaución en la conclusión, la lógica inductiva siempre sugiere una probabilidad, no una certeza absoluta. En este caso sería incorrecto afirmar que todas las ciudades son grandes sin haber comprobado cada una. Conclusión general de este razonamiento. Entonces, este razonamiento es inductivo porque pasa de ejemplos particulares, Tokio y Londres, que son grandes, a una conclusión general de que todas las ciudades son grandes, pero esa conclusión es probable, no segura. Cuando hablamos entonces ahora de un razonamiento, de un ejemplo de razonamiento deductivo, entonces podemos ver que en la premisa número 1, entonces observamos que dice todos los planetas que tienen atmósfera poseen oxígeno en ella. La premisa 2, Marte tiene atmósfera. Conclusión, entonces por tanto Marte tiene oxígeno en su atmósfera. Entonces, primer análisis frente a estas premisas generales. La primera premisa establece una regla universal, todos los planetas con atmósferas contienen contienen oxígeno en ella. La segunda es una observación específica también, que tiene que ver con que la segunda premisa señala que Marte es un planeta que posee atmósfera. Entonces podemos llegar a una conclusión lógica. Esa conclusión lógica nos dice que dado que Marte cumple con la condición de tener atmósfera y según la regla general que establece la primera premisa, se deduce
de forma lógica que Marte debe tener oxígeno en su atmósfera. Entonces, el carácter seguro es que este razonamiento deductivo es inequívoco. Si las premisas son verdaderas y la estructura lógica es válida, por lo tanto, es una conclusión necesariamente verdadera a las condiciones dadas. Entonces, la importancia de este proceso científico es que este razonamiento se usa mucho en ciencia y en lógica para aplicar reglas generales a casos particulares, asegurando que la conclusión sea correcta siempre que las premisas lo sean. Conclusión entonces general. Un razonamiento inductivo llega a una conclusión general a partir de casos específicos, pero esa conclusión siempre tiene un nivel de probabilidad, no de certeza absoluta. En el caso de un razonamiento deductivo, si aplicas una regla general a un caso particular y si las premisas son ciertas, la conclusión también será cierta. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Nadia Antequera y voy a darle continuidad a la sustentación con el tema los silogismos categóricos en forma estándar. ¿Qué es un silogismo categórico en forma estándar? Entonces vamos a entender ese término como la estructura lógica que tiene tres proposiciones categóricas, dos premisas y una conclusión, que usan asimismo tres términos que se nombran como mayor, menor y medio, y estos están organizados para evaluar su validez. La estructura general de un silogismo categórico en forma estándar, la premisa mayor, entonces va a contener el término mayor, que sería el predicado de la conclusión. La premisa menor contiene el término menor, es decir, el sujeto de la conclusión. En la conclusión vamos a ver aquí cómo se une el término menor y el mayor. Y el término medio aparece en ambas premisas, pero no en la conclusión. Vamos entonces a ejemplificar lo anterior. La premisa mayor en este ejemplo, todos los mamíferos son animales. Una premisa menor sería todos los perros son mamíferos. En conclusión, todos los perros son animales. Identifiquemos entonces los términos. El término mayor como predicado de la conclusión serían los animales. En el término menor como sujeto de la conclusión serían los perros. Y en el término medio que conecta las premisas serían los mamíferos. Aquí vemos otra forma de estructurar esta composición de este silogismo en la premisa mayor y en la forma lógica sería todos los M son P, la M es el término medio, el P es el predicado, S es sujeto, entonces la primera premisa quedaría todos los M son P, la menor quedaría todos los S son M y en conclusión todos los S son P. En el ejemplo 2, como premisa mayor tenemos, todos los libros son fuentes de conocimiento. En premisa menor, todos los diccionarios son libros. En conclusión, todos los diccionarios son fuentes de conocimiento. Identifiquemos asimismo los términos. El término mayor, como predicado de la conclusión, sería la fuente de conocimiento. En el término menor, como sujeto de la conclusión, serían los diccionarios. Y en el término medio, que aparece solo en las premisas, serían los libros. Dándole esta forma lógica de esta figura, la premisa mayor, que es la A, todos los M, todos los libros, serían fuentes de conocimiento. En la premisa menor, todos los diccionarios son libros. Y en la conclusión, todos los diccionarios son fuentes de conocimiento. Así quedaría representado. Y bueno, hasta aquí mi intervención. Le doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor y compañeros. Terminando con lo que ya dijeron mis compañeros de grupo, vamos a seguir con el tema de validez de un argumento, prueba formal de validez, que se reparte entre método semántico y método sintáctico. Comenzando con la validez de un argumento. Un argumento es válido si, suponiendo que las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es necesariamente. Es decir, no es posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa al mismo tiempo. Aquí tenemos un ejemplo que habla sobre premisa 1, todos los humanos son mortales. Premisa 2, Sócrates es humano. Terminando con la conclusión de que Sócrates es mortal, mostrando una validez en el argumento. Siguiendo con la diferencia entre
validez de un argumento y prueba formal de validez. Vemos de que la validez es una propiedad lógica del argumento en sí, que se refiere a la relación entre premisas y la conclusión. Y la prueba formal de validez es un procedimiento que generalmente dentro del sistema lógico que demuestra paso a paso, como por reglas lógicas, que un argumento válido. Esa es la diferencia entre estos dos. Además de que la prueba formal de validez es el mecanismo que usamos para confirmar esta validez, ya sea por medio de reglas que son el sintáctico o valores de la verdad que son los semánticos. Ahora vamos a hablar de estos, que son los métodos sistemáticos. Los vamos a dividir entre método semántico y método sintáctico. En el método sintáctico, ¿qué es? Es un enfoque que se basa en el significado de las preposiciones y valor de la verdad, como verdadero o falso. Se centra en como en las premisas y la conclusión que se comportan en todas las posibles situaciones. ¿Cómo se aplica esta? En la lógica proporcional, esta se aplica con tablas de verdad, que muestran todos los posibles valores de verdad en las proposiciones. En lógica de predicados, tenemos que esta se interpreta con asignar significados a símbolos y verificar si las premisas garantizan la verdad de la conclusión. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque verifica la validez directamente, ya que comprueba las situaciones posibles donde las premisas son verdaderas y que la conclusión también lo es. Es intuitivo, ya que muestra la forma clara cuando un argumento falla, como un contraejemplo. Y por último, es útil para refutar argumentos mostrando una situación donde las premisas son verdaderas y la conclusión falsa. Esta vemos que se usa para evaluar argumentos proporcionales, lógica formal, lo que acabo de decir. Es muy útil en ejercicios escolares y formales donde se conoce el significado de cada proposición y es ideal para verificar validez con base en la verdad de las proposiciones. Ahora vamos a hablar del método sintáctico. ¿Qué es el método sintáctico? Es un enfoque formal y estructurado que utiliza un conjunto de reglas de inferencia, como modus, ponens, silogismo, hipotético, etc., que demuestra que la conclusión puede deducirse a partir de las premisas. ¿Cómo se aplica esta? Se usa una prueba lógica o derivación formal usando herramientas como deducción natural, cálculo de secuentes, axiomas y reglas. Porque esta es importante, ya que es un fundamento de la demostración matemática, ya que prueba en matemáticas se basa en pruebas, o sea, las pruebas matemáticas se basan en pruebas sintácticas. Esta garantiza un argumento válido sin necesidad de interpretar el contenido. Y por último, permite construir sistemas automáticos de deducción como los usados en la inteligencia artificial y programación lógica. Esta, ¿por a qué se usa? En sistemas formales como lógica proporcional o de predicados, en matemáticas, programación lógica y filosofía, y es ideal para mostrar validez paso a paso sin depender de valores de verdad. Y también quiero decir como la relación que hay entre ambos, y es de que en lógica clásica ambos métodos son equivalentes. Si un argumento es válido semánticamente, se puede probar sintácticamente y viceversa. Y a esto se le conoce como el teorema de completitud. Ahora, terminando con la conclusión, y es de que ambos métodos buscan demostrar la validez de un argumento, pero lo hacen de formas distintas, uno con reglas de verdad, otro con reglas lógicas. El semántico es más visual y directo, pero el sintáctico es más formal y riguroso. Y terminando con, en lógica formal, ambos son importantes y complementarios. Muchas gracias.